Hola humanidad, ¿cómo van? Soy Samel y vamos a hablar ahora sobre el miedo. El miedo, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una angustia por un riesgo o por un daño real o imaginario. ¿Mm? Antes de nada también decir que el miedo lo tenemos todos los seres humanos desde el origen de la historia de la humanidad. Vamos, es lo más común de lo común, el origen del origen. Bueno, el miedo es el recelo o la aprensión que se tiene de que suceda algo contrario a lo que se desea. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. El miedo es una de las pocas emociones básicas que compartimos los seres humanos con muchos animales. El miedo es una alarma mental para protegernos de nuestra integridad. Se caracteriza por una sensación de inquietud o agitación que puede ser acompañada por manifestaciones físicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, la tensión muscular y la dilatación de las pupilas. La función del miedo es principalmente la de proteger nuestro bienestar físico, psicológico y social ante situaciones de amenaza. Y es que el miedo es una respuesta adaptativa que activa nuestro cuerpo para responder de manera eficaz frente a los peligros. Detrás del miedo se encuentran necesidades básicas que no están satisfechas, como por ejemplo la supervivencia o la seguridad o la anticipación de situaciones que se perciben como amenazantes o peligrosas. El miedo también puede estar relacionado con la pérdida, ya sea de un ser querido o de un estatus social o de la propia identidad. Además, el miedo puede ser un reflejo de inseguridades profundas y oportunidades de crecimiento personal. Inseguridades, miedo a no ser suficiente, a fracasar o a ser rechazado puede generar una profunda sensación de inseguridad y de ansiedad. La falta de comprensión sobre una situación o la incapacidad de poder gestionar ciertos aspectos de la vida pueden desencadenar el miedo. Es importante destacar que el miedo, aunque sea desagradable, es una emoción natural y adaptativa que nos ayuda a protegernos de peligros, pero sin embargo, cuando el miedo se vuelve desproporcionado o paralizante, pues puede ser útil explorar, investigar, indagar cuáles son las causas escondidas y aprender a manejarlo de una manera más efectiva. El miedo es una reacción ante un peligro. Nuestro sistema nervioso está programado pues, para sentir esa emoción, ya que se trata de un mecanismo de supervivencia que nos indica que debemos permanecer alerta y evitar situaciones comprometidas. El miedo nos ayuda a desarrollar habilidades para sobrevivir, como por ejemplo analizar nuestro entorno y decidir si un lugar o una situación es segura o es peligrosa. Existe el miedo a las personas, existe el miedo al compromiso, existe el miedo a las alturas, a la oscuridad, a la soledad, a la enfermedad o al abandono. Sin embargo, el miedo no siempre responde a una conducta de supervivencia, sino que a veces tiene que ver con situaciones vividas en nuestra niñez que no fueron resueltas. Cuando la emoción de miedo es excesiva, porque es causada por un bloqueo emocional,
como por ejemplo un ataque de pánico o ansiedad, etcétera, tendremos que poner foco para ver qué es lo que lo está ocasionando, es decir, cuáles son las causas que están provocando eso. Y así podremos aprender a gestionar nuestra reacción al miedo y aprovechar sus beneficios sin dejar que nos paralice. Los síntomas físicos asociados con el miedo son, por ejemplo, sensación de mareo o sudoración o aumento del ritmo cardíaco o respiración rápida o dificultad para respirar, palpitaciones, ansiedad o inquietud, dolor de estómago, dolor de cabeza, etcétera. Los síntomas emocionales que están asociados al miedo son sentimientos de ansiedad, preocupación, tristeza, inseguridad, ira y vergüenza. También existen comportamientos asociados al miedo, como es la evitación o el aislamiento o el uso excesivo de sustancias o adictivos. A menudo el miedo se relaciona con un conflicto interno y esto significa que el síntoma puede tener su origen en una situación de la infancia y se vincula también con el apego. Por ejemplo, imagínate que alguien tiene miedo pues, a hablar en público o a una fobia social relacionado con la inseguridad. Esta inseguridad puede estar relacionada con una falta de confianza en uno mismo o con una sensación de ser juzgado o rechazado. Ahora me preguntáis, ¿qué beneficios tiene el miedo? Pues sí que tiene beneficios, la verdad. Porque claro, el miedo nos ayuda a reconocer nuestros límites y también a identificar nuestras debilidades. Cuando yo me observo en qué momento sucede ese miedo, me voy dando cuenta y voy analizando todo el quid de la cuestión, ¿no? Voy yendo como para atrás, ¿no? Hasta descubrir dónde está el origen, ¿no? Entonces nos ayuda a motivarnos, el miedo nos ayuda a motivarnos a actuar, nos ayuda a mejorar como personas, también a mantenernos alerta, a ser más responsables, a que desarrollemos la confianza en nosotros mismos, etc. Por otro lado, existen varios tipos de miedo, como por ejemplo está el miedo a la muerte, que todo el mundo sabe que ahí lo que habría que hacer sería aceptar la situación actual en la que estoy viviendo, ¿no? Ver la vida como algo natural, o sea, que todo es un proceso y bueno, y yo personalmente ya sé que la muerte no existe, pero claro, esto es otro tema a tratar. Luego está el miedo a estar solo, es decir, a sentirme solo, ¿no? Que esto, por otra parte, es bueno porque cuando uno está solo también aprende a su introspección y a su conocimiento a sí mismo. Y por lo tanto, es buenísimo, no es malo. Y luego otro miedo es miedo al dolor, que este es inevitable porque en la vida pues habrá situaciones en las que habrá que doler, ¿no? Pero, pero claro, también tiene algo positivo y es que nos avisa de que cuando algo nos duele en nuestro cuerpo nos está hablando que algo no va bien. También es un indicador importante para que podamos darnos cuenta y poner medidas antes de tiempo o antes de que llegue a más. Entonces, sabemos que todos estos miedos se pueden gestionar y se pueden superar. Esto es la buena noticia. Un ejemplo sería, por ejemplo, que yo digo, todo el mundo me juzga cuando hablo en público, ¿no? Entonces, ahí se trata de un miedo que se vive en el presente, pero que se tiene un origen en el pasado. Entonces, ahí vamos a empezar a preguntarnos qué situación viví en mi infancia, en lo que me sentí miedo, o que sentí pánico, o sentí vergüenza al hablar en público, ¿no? Y así de esta forma voy a identificar ese primer recuerdo en el que hablar fue motivo de estrés. Y así de esta manera poder resignificarlo, poder reprogramarlo y poder actualizarlo, poder resolverlo.
De esta forma nos vamos a preguntar, ¿de dónde proviene este miedo? ¿Por qué reacciono así ante una situación concreta? ¿Es un peligro real o es algo imaginario? ¿Mm? Pues se trata de, una vez llegado al origen de ese conflicto biológico que no supimos gestionar en el pasado, pues ahora, una vez que estamos en el presente, ahora estoy observándolo, me estoy dando cuenta que se está repitiendo de nuevo en mi biológico, ¿verdad? En mi cuerpo. Entonces yo entiendo ahora que de adulto pues comprendo que aquello fue un episodio que tuve que vivir, de que dolí, que sufrí, ¿verdad? Que lo pasé mal, porque era un niño y no entendía, ¿verdad? Pero claro, lo tuve que vivir para transitar ese aprendizaje, porque todo en la vida son aprendizajes, pero ahora ya de adulto yo no tengo que seguir repitiendo eso, porque eso ya no existe en mí. Ahora yo, humano nuevo, real, no tengo por qué sufrir porque tengo muchas herramientas para poder resolver. Por lo tanto, existen todavía límites y creencias que todavía me hacen creer que eso existe, pero eso realmente ya no tengo motivos para que eso exista. Entonces, ahora confío en mí, confío en mis capacidades y resuelvo y avanzo en la vida. Porque ahora soy un ser humano nuevo, adulto, más capaz, más seguro, más autosuficiente, con más conocimiento y más completo. ¿eh? Ahora soy un humano nuevo, real, adulto.